¿Alguna vez has sentido que la oscuridad te mira a los ojos? Yo sí. Y no hablo de miedo pasajero ni de la sangre fría de las películas. Hablo de esa sensación puntual, profunda, como si algo se hubiese quedado observándote desde antes de que nacieras. Eso fue lo primero que supe la noche en que me llevaron a Catemaco. Eso fue lo primero que supe de la bruja de Catemaco. Me llamo Roberto. Tengo 38 años. No soy un tipo de historias ni un buscador de miedos. Mi vida era de trabajo, de domingos de misa en la parroquia del barrio, de novelas que veía con mi mamá las tardes lluviosas. Mi tía Esperanza, por quien empezó todo, era para nosotros un refugio. No era nuestra madre, pero su casa olía a pan recién hecho en domingos y siempre había una sábana prestada en el cajón para cuando yo llegaba sin avisar. Tenía manos de costurera y una risa que podía detener la pelea más tonta entre primos. Era, en todas las maneras que cuentan, buena gente. Todo cambió en cuestión de meses. Primero fueron episodios que un doctor podía llamar desorientación, olvidos, lapsos en los que no reconocía el café o a su propia vecina. Luego vinieron las voces que ella decía escuchar, y las noches en las que salía de su cuarto con la ropa puesta al revés, mirando algo que nadie más alcanzaba a ver. La enfermedad tenía name tags que los médicos intentaron colocar: demencia incipiente, cuadros neurológicos. Le hicieron estudios que salieron en blanco, radiografías, tomografías, exámenes de sangre, nada. Cada resultado era un cajón vacío para mi madre, que rezaba con el rosario apretado y las manos temblorosas. Mi mamá es católica de toda la vida. Para ella, la fe no era un accesorio opcional, era la manera de nombrar cualquier pérdida, cualquier miedo. Fuimos a curas, a novenas, prendimos velas en la iglesia y llevamos estampitas de santos a la casa. Pero la enfermedad, si no era una enfermedad al uso, tampoco respondía a oraciones en la forma en que lo hacían otras cosas. La tía podía mejorar después de una misa y unas horas más tarde volver a hablar con alguien que ya había muerto. Las horas se tornaron una sucesión de pequeñas derrotas. Medicamentos que no pegaban, explicaciones médicas que no terminaban de encajar y la cada vez más tangible sensación de que aquello no era solo una falla biológica. Llegó un momento en el que la desesperación de mi madre dejó de ser solo dolor, se volvió una urgencia que necesitaba un blanco. Fue entonces cuando una conocida del barrio, doña Carmen, la vieja que vendía hierbas en la esquina, nos sugirió lo que para muchos sería, en principio, un disparate: Catemaco. Allí arreglan lo que en los hospitales no encuentran, dijo, con esa certeza de quien ha visto milagros y desgracias en el mismo cesto. Yo, por principios y por orgullo, me negué, pero mi madre no. Y cuando una madre se propone algo, el mundo entero se pone en modo empuje. Si te gustan historias reales de terror, suscríbete y activa las notificaciones. Yo no lo sabía entonces, pero necesitaba que alguien escuchara. Más tarde entendería por qué. El viaje a Catemaco se nos metió en el cuerpo como una especie de desgarro. Catemaco es una palabra que suena a agua y a selva, y la ciudad guarda esa mezcla entre lo turístico y lo antiguo. Por fuera ves puestos de artesanía, turistas con cámaras y carteles llamativos que prometen tours. Por dentro hay calles que parecen haberse quedado en un tiempo más lento, con casas de madera, perros que patrullan con fatiga y gente de rostro curtido por sol y río. Nos recibió un clima pesado, de esos que absorben la voz. El olor a humedad se mezclaba con perfumes de incienso en algunos puestos. A veces, cuando caminábamos por la orilla, alguien me miraba de forma curiosa, como si viera a un forastero que no sabía leer las señales del lugar. La casa de la que nos habían hablado no era la de una chamán mítica salida de cuentos. Era un caserío humilde con un pequeño patio y geranios en macetas descuidadas. El nombre que nos dieron en el pueblo era una especie de leyenda local: la bruja de Catemaco. Yo pregunté por don Evaristo, porque así lo mencionaban a veces: don Evaristo, la bruja, y la respuesta fue un silencio mezclado con respeto. Cuando la vi por primera vez entendí la confusión. La figura que atendió la puerta no encajaba en estereotipos.
Era alta, encorvada solo por la costumbre. Su voz salía de una boca que parecía haber dicho muchas oraciones y muchas palabras de otro tipo. Tenía un rostro donde la mitad parecía haber sido moldeada por el sol y la otra mitad por la sombra de una vida larga. En su casa había una mezcla de objetos que a primera vista podían parecer curiosidades: velas consumidas, fotografías enmarcadas, frascos con líquidos que brillaban como si tuvieran una luz propia, flores secas colgando, y un altar pequeño en el que se entremezclaban imágenes religiosas y otros símbolos que no supe nombrar sin sonrojarme de ignorancia. Fue ella, la bruja de Catemaco, a quien para mi extrañeza la gente del pueblo llamaba Don Evaristo con una especie de cariño cauto, la que nos atendió. A mí me escogió la mirada de una forma que no entendí hasta después. Me habló como quien tiene que decir una cosa terrible y espera que el otro la aguante. No recuerdo frase por frase, lo que quedó fue la sensación de calor en el centro del pecho y un frío que se extendía hacia las extremidades. «Hay un trabajo», dijo. Usó esa expresión, que a simple oído puede sonar a metáfora, pero que para alguien de su oficio sonaba como un diagnóstico. «Alguien hizo daño con intención», continuó, sin entrar en detalles que yo hubiera querido escuchar. Me explicó con palabras cuidadas que había cosas que la medicina no ve porque no son de su campo y que había formas de actuar que los médicos no practican. No habló como un charlatán que ofrece certezas, pero tampoco como un médico que prescribe un fármaco con dosis y nombre. Habló como alguien que conoce la extensión de ciertas heridas. «La cosa está adherida», murmuró. «No es algo que se quite con un trapito». Lo que siguió fue una serie de condiciones y advertencias que a medida que las escuchaba me sentía menos dueño de mi propio cuerpo. No voy a repetirlas como si fueran una receta, no daré instrucciones. Lo que puedo decir es que me pidieron, de forma muy explícita, que alguien joven hiciera una ofrenda en la noche en el monte y que no debía entrar a cierto lugar marcado. Me pidieron que no volteara, que no hiciera ruidos, que mantuviera la calma. Me dijeron también que la presencia podría adoptar la forma de lo que más amábamos. Eso resonó en mí con una literalidad que todavía hoy me da náuseas. Lo más extraño fue la elección. Yo no era el más joven de la familia, ni el más fuerte. Tenía, sin embargo, esa combinación de escepticismo y de necesidad que suele empujar a algunas personas a aceptar lo incomprensible. Mi madre me miró con una mezcla de súplica y alivio. Mi tía, cuando yo se la describía, solo me tomó de la mano y me dijo: «Hijo, si crees que es la única forma». Yo no creía que fuera la única forma, simplemente pensé que si había una mínima posibilidad valía la pena. Nunca pensé que la posibilidad tendría un precio tan alto. Antes de la noche en el monte hubo una lista de compras que recordaré por lo absurdo. No por los objetos en sí, que eran, en su mayoría, cosas que cualquiera puede encontrar en un mercado, sino por la forma en que me hicieron sentir, como si cada billete que sacaba del bolsillo fuera una apuesta con el destino. Fui por las calles del pueblo con la sensación de que me observaban como quien observa a un jugador novato en una mesa de apuestas, con pasión y cálculo. Compré flores de olor fuerte, algunas hierbas que el oído común no reconoce y un par de cosas más que no voy a detallar. Los vendedores me miraban y no preguntaban demasiado. En Catemaco hay un pacto tácito entre quienes practican y quienes buscan: respeto y secreto, intercambio por silencio. La noche antes de la ofrenda dormí poco. Me quedé en un cuarto de hostal con ventanas que daban a la calle y a un cielo que parecía más pesado que otros cielos que recuerdo. En la oscuridad, mi mente fue una sala de cine donde pasaban recuerdos de la tía, cuando me llevaba a pescar en un río chiquito, cuando me cosía un cierre a mitad de la madrugada porque a la mañana teníamos que salir temprano. Recordé su olor, que era una mezcla de jabón y caldo de pollo.
Al mismo tiempo, una imagen más nueva, más inquietante, competía por espacio, la visión de su cuerpo encorvado sobre una silla, la mirada perdida, las manos frías. Me pregunté si estaba traicionando su memoria al aceptar aquello. Me pregunté si la bruja, la que también llamaban Don Evariston, nos estaba vendiendo esperanza o si nos estaba enseñando a pagar por algo que no existía. A la madrugada me levanté y fui a una iglesia cercana. No por fe nueva, sino por un acto de niños que quieren sentirse arropados. Encendí una vela sin pedir milagros, solo para sostenerme. Hablé con Dios de la manera más concisa. Haz que, si hay algo, lo que hagamos no rompa lo que queda. No recuerdo si esperaba una respuesta audible. Lo único que me quedó fue una especie de permiso que yo mismo me otorgué. Ir, hacer lo que me pedían y asumir las consecuencias. El camino al monte fue peor de lo que imaginé. Salimos cuando todavía la noche tenía la autoridad de cubrirlo todo. La linterna que llevaba empezó a fallar a los pocos metros. No diré por qué, ni insinuaré que fue algo sobrenatural, pero sí diré que las pilas parecieron rendirse de forma repentina y sincronizada, como si todo lo que yo llevaba hubiera decidido rendirse conmigo. Había ruidos, hojas que crujían, un animal que no se supo identificar, y una especie de silencio que se vuelve pesado porque aguarda. A cada paso, mi respiración parecía fabricar su propio sonido, una respiración que me parecía extraña y a la vez mía. La humedad pegaba en la piel. Sentí, en distintos momentos, la certeza de que alguien me marcaba con la mirada desde la distancia. Al llegar al claro donde está la ceiba, lo que me golpeó primero no fue la visión, sino el olor. Un dulce y denso aroma a copal mezclado con flores marchitas, con tierra mojada y algo que se parecía a la marea de un mar que nunca habíamos visto. La ceiba era un tronco inmenso, un monumento natural. Su base estaba marcada, una cruz pintada con algo que tenía color de óxido y un círculo perfecto trazado en la tierra. No voy a describir cómo se hacía ni qué símbolos exactos había. Solo diré que el borde del círculo brillaba a su manera, como si el terreno tuviera una frontera que separaba dos mundos. Había velas, muchas, colocadas alrededor. Algunas todavía humeaban. Sobre una pequeña improvisación de altar vi objetos que pertenecían a personas, fotos, algún pañuelo manchado de lágrimas, pequeños ramos. Todo tenía la intención de hacer un límite, de señalar un punto donde algo debía ser dejado. El aire se sentía más denso dentro del perímetro, como si la atmósfera hubiera aprendido a respirar de otra forma adentro del círculo. El silencio era distinto adentro. Se parecía menos a la ausencia de sonido y más a una presencia que contenía la posibilidad de romperlo. Me paré en el límite, recordando las advertencias: no entrar, no voltear, camina despacio, no hagas ruido. Mi cuerpo obedecía por costumbre, mi cabeza escuchaba instrucciones que parecían resbalar por mi cuero cabelludo. Dejé lo que me pidieron en el borde del círculo sin pensar demasiado, como quien coloca una moneda en una ranura y espera que la máquina responda. Pero cuando me incorporé, lo sentí. Algo dentro del círculo se movía con una lentitud que parecía deliberada. No era un viento, no era un animal. Era un susurro contenido que me rozó la nuca como un dedo helado. Al principio pensé que era mi imaginación. Me dije, ¿estás en un lugar con velas, a la medianoche, con la cabeza llena de historias y esperanza? Es probable que el cerebro convierta cualquier ruido en voz. Me dije eso en voz baja, intentando imponérmelo con sentido común. Pero entonces, a través de la penumbra, distinguí una forma que no podía ser desde donde estaba. Una silueta sentada en el centro del círculo. Alguien con la postura encorvada, el cabello revuelto, una manta sobre las piernas. La reconocí por un instante y el mundo se detuvo. Era la tía Esperanza. No puedo explicar la manera en que mi cuerpo reaccionó.
Primero un frío que se esparció por la columna vertebral y luego una claridad bestial que me obligó a ver detalles que habían sido invisibles la noche anterior. Vi su espalda curva, la manera en que sostenía las manos. Vi que su rostro, de frente, no era exactamente el rostro que yo recordaba. Tenía rasgos que parecían copiarlos, pero la expresión era extraña. Sus ojos, donde debía haber familiaridad, reflejaban una luz que no estaba hecha de recuerdos. Para un momento estuve seguro de que aún había tiempo para retroceder, para corregir una mala interpretación, para decir, gritar, «No, ella no es», y que la noche se disipara. Pero ahí, en la distancia, algo o alguien dejó salir un sonido tan bajo que mi oído lo tuvo que fabricar. No fue una palabra al principio, fue una especie de susurro que contenía oficialidad y acusación. Y luego, con una claridad que me agujereó, la figura volvió la cabeza. No terminó lo que habría sido un movimiento magnífico de reconocimiento. En su rostro había un gesto que no tenía la ternura de la tía ni la calma de la enfermedad. Había una especie de triunfo pequeño, casi burlón, como si poseyera conciencia de haber engañado al mundo con la apariencia más querida. En ese segundo, mis piernas se negaron a obedecer y mi respiración se trabó. Sentí un roce, apenas un contacto, en el brazo. No sé si una rama, la tela o una mano, no sé siquiera si fue algo material. Lo que sí sé es que en el segundo en que algo me tocó, comprendí que la advertencia que nos habían dado no era un rumor para scripts de horror, era real y punitiva. Un pensamiento cruzó rápido: si das un paso, todo habrá sido en vano. Pero ya no era solo la posibilidad de fallar lo que me atenazaba. Era la sensación de estar siendo observado por algo que usaba la figura de mi tía para registrar mi miedo. La noche olía a copal, a tierra, a flores. La ceiba se alzaba como un gigante silencioso. Dentro del círculo, la figura permanecía sentada, como quien espera. Afuera, mis amigos, no eran amigos, eran mi madre y la gente que había venido conmigo, murmuraban rezos que se mezclaban con el viento. No supe bien cómo, pero supe que en algún momento la puerta entre lo que conocía y lo que desconocía había crujido y yo estaba parado en el umbral. Fue en ese instante, cuando la figura alzó ligeramente la cabeza y vi el perfil tal como lo conocía, y al mismo tiempo no lo conocía, que me di cuenta de que la decisión ya había dejado una huella en mí. No había marcha atrás sin pagar un precio. Mi corazón sacó un golpe más fuerte, y la noche me pareció más honda. Sentí, con una claridad atroz, que alguien, algo, dentro del círculo había empezado a mirarme con propiedad. Y entonces, justo cuando pensé que mi cuerpo no me iba a permitir más, escuché un ruido detrás de mí. No eran pasos, no era un sonido humano, era algo que olía a tierra removida, como si alguien excavara con lenguaje. Me giré sin intención de desobedecer la orden de no voltear, pero mis músculos respondieron antes que mi juicio. Fue un tic mecánico, y en el movimiento mi hombro rozó contra la linterna que había dejado en el suelo, produciendo un chasquido sordo. El sonido, que en cualquier otra circunstancia sería insignificante, alargó la noche en una manera que ahora recuerdo con exactitud. Dentro del círculo, la figura se incorporó apenas. Su movimiento fue lento, deliberado, como un nadador saliendo del agua en cámara lenta. Y en el momento en que su cabeza se levantó, una voz, o algo que se le parecía, dejó escapar una sílaba que fue, antes que una palabra, un golpe directo al mismo lugar donde guardo la fe y la culpa. No voy a contar aquí lo que dijo, no porque no lo considere importante, sino porque lo que vino después es una secuencia que todavía huele a algo que no sé nombrar.
Lo que sí puedo decir es que en ese segundo mi mundo se redujo a dos cosas: la figura que tenía delante con el rostro de quien yo amaba y la sensación aterradora y exacta de que si cruzaba esa línea el equilibrio se rompería de forma irreversible. Mi impulso fue correr y mi impulso fue sostenerme. Entre dos urgencias me encontré empujado por una culpa tan antigua como mis decisiones. No hacer nada sería traicionar a mi familia. Actuar podría traer consecuencias que nadie nos había prometido. Mi cuerpo anunció la mayor traición. Se movió. Di un paso en falso. Fue suficiente para que algo, que no sé si fue enojo o hambre, se dirigiera hacia mí con una presencia que golpeó el sonido del momento. Lo último claro antes de que todo se volviera borroso fue el olor de la tía, el mismo olor del pan de domingo convertido en algo metálico y extraño. Y la sensación de que alguien me tenía, no con la mano, sino con un hilo firme en el pecho, un hilo que tiraba y me obligaba a mirar hacia adentro del círculo. Ahí me detengo, no porque la historia termine, al contrario, porque en ese borde, con la ceiba detrás y la figura sentada en el centro, la noche todavía tenía preguntas sin responder. Había sonidos, más cercanos ahora, había voces que se mezclaban con el viento, había una promesa o una amenaza flotando en el aire. Mi cuerpo temblaba, mis pensamientos parecían pasar por una licuadora, y la culpa, la misma que había arrastrado a mi madre a pedir ayuda que no entendíamos, se me pegaba a la lengua y no me dejaba hablar. Si piensas que, llegado a ese punto, algo se clarifica o que la respuesta es fácil, espera a escuchar lo que vino después. Mi mente ya no es la que era. Lo que caminé esa noche me dejó marcas que nadie ve, y en esas marcas está la historia completa. Quizá te parezca incompetencia, quizá bravuconería de quien busca aventuras, pero lo que te cuento es, sobre todo, una confesión. Tomé decisiones que no puedo deshacer, y ahora vivo con una mirada que me acompaña. La ceiba sigue ahí. La cruz quedó marcada en mi memoria. Y la bruja de Catemaco, la mujer a quien, en el pueblo, llamaban Don Evaristo, sigue siendo una presencia que obliga a preguntarse qué límites estamos dispuestos a cruzar por quien amamos. Lo que vino después fue un tumulto que se me pegó como barro al zapato, una huida que no lucía heroica, sino torpe y dominada por el pánico. No corrí como en las películas, corrí como quien arrastra peso invisible. Sentí la mano de alguien que tiraba de mí desde un lugar muy dentro, y al mismo tiempo tuve la sensación de que mis pies no me pertenecían, avanzaban y retrocedían, dudaban. El camino de regreso al auto fue una sucesión de fragmentos sensoriales que aún hoy puedo ordenar. El chirrido de una rama, el olor a copal que se pegaba a la garganta, el golpe seco de la tierra bajo mis zapatos, la respiración rápida de mi madre y sus súplicas mezcladas con rezo. Nada fue noble, solo instinto. Me quebré en un punto, me senté, me puse de rodillas sin entender por qué, y creí, por un segundo, que si lloraba, podría expulsar lo que había visto. Cuando volví la vista, vi la ceiba como una sombra enorme, inmóvil, vigilando. Dentro del círculo, la figura ya no estaba sentada de la misma forma. Quizá se había puesto de pie, y me miraba con ese triunfo que no entendía. No la pude ver con claridad, porque en cuanto giré hacia el resto de la gente, mi madre me agarró de la cara y me apretó como si quisiera que no existiera otro mundo que el que ambas compartíamos. No recuerdo si ella vio algo, nunca lo supe con certeza. Llegamos al pueblo como fantasmas. Muchos de los que habían acompañado el viaje se despidieron en silencio. La bruja de Catemaco, la mujer que algunos llamaban Don Evaristo, no nos dijo «te dije», ni nos ofreció consuelo cómodo. Sus palabras fueron lacónicas, con ese tono frío de quien maneja tiempos que no son los de los demás. «Hiciste lo que te pedí», me dijo, «lo que queda ahora se verá». No buscó aplausos, no mostró sorpresa. Me pidió que esperara en su casa. Me senté en un sillón antiguo que olía a humedad y papel viejo, y sentí que mi cuerpo necesitaba vomitar. En su cocina, una taza de café me llegó tibia y amarga. Mi madre la bebió como si viniera con promesas.
Le pregunté si era suficiente, si habíamos hecho lo correcto. Ella me miró con los ojos enrojecidos y con esa mezcla de fe y desesperación que ya te describí, murmuró: «No lo sé, solo reza». Tuve que firmar algo, o tal vez no firmé nada, pero siento que di mi palabra. Pagué lo que me pidieron. No lo pongo en términos monetarios porque no quiero que esto suene a mercado de milagros. Fue un intercambio que se sentía sacramento y factura al mismo tiempo. La bruja no sonrió, no me felicitó. Me dio, en su lugar, una recomendación que parecía un epitafio. Me dijo que algunas cosas solo se retrasan. A veces, murmuró, se gana tiempo. No más. Eso fue todo. No pronunció una sentencia, pero la intención se pegó a mis huesos. Cuando me fui de su casa, con la noche golpeando las ventanas del pueblo, sentí que había abandonado algo dentro del monte que no volvería a ser mío. Las horas siguientes fueron un remolino de esperanza quebrada. Cuando volvimos a casa, la tía Esperanza parecía distinta por unos momentos. No era una recuperación completa, ni una escena cinematográfica donde la persona que se había perdido vuelve sonriente. Era una calma, una quietud que no supimos interpretar. Caminó por la sala con pasos que no parecían torpes aquellos minutos. Nos habló con frases sencillas, recordó nombres, nos dijo cosas cotidianas que nos hicieron llorar y pensar que nos habían devuelto una porción de ella. Mi madre gritó de alegría y pegó un manotazo en la mesa. La casa, por un par de horas, volvió a oler a pan de domingo. Pero fue un respiro breve. En algún momento de esa noche, la tía se quedó inmóvil mirando algo que nadie más veía. Su rostro se tensó, sus manos se crispaban en el regazo. Luego, como si hubiera soplado una vela, su expresión se apagó y su respiración se volvió irregular. Llamamos a emergencias, la llevamos al hospital con la prisa de quien tiene una última oportunidad. Allí, con las luces frías y los tubos, la biología habló en su idioma. Los médicos hicieron lo que pueden y nos dieron explicaciones técnicas que no alcanzaron a explicar lo que habíamos visto en la ceiba. Hubo una mejora temporal, luego otra recaída, y en la tercera semana la tía nos dejó. No fue una muerte abrupta como en las películas, fue una rendición lenta que, en mi pecho, sonó más a culpa que a pena. Durante el entierro, la gente nos mostró compasión y distancia. Algunos vecinos susurraron sobre lo que hicimos y lo que deberíamos haber evitado. Otros murmuraron que habíamos hecho todo lo posible. Mi madre se dobló sobre el ataúd con una fe hecha jirones. Yo estaba presente, pero me sentía fuera de mi cuerpo. Veía mi mano en el féretro como si fuera de otro. Esa noche no dormí. Fui a su casa, me senté en una silla que olía a su jabón y empecé a escuchar ruidos que no eran ruidos. Oía pasos en el pasillo, música que nadie tocaba, y sobre todo escuchaba una voz que no se callaba en mi cabeza, una mezcla de las palabras de la bruja y la acusación tenue de la figura que usó la imagen de mi tía para sentenciarme. «Podías haber hecho algo diferente», repetía la voz, y se pegaba a mi lengua como un salmo mal pronunciado. Los días se alinearon en una especie de ejercicio de supervivencia. Volví al trabajo, pero mi cabeza ya no aceptaba rutinas. Miraba a la gente en la calle con sospecha, esperando ver rostros que, por un segundo, se transformaran en algo otro. Tuve pesadillas donde la ceiba crecía dentro de mi casa, donde la humilde cocina de mi tía se volvía un altar. Caminos conocidos se me antojaban trampas. A veces, en el supermercado, sentía que alguien ponía una foto de la tía entre las latas. No era real, pero lo veía. Al principio guardé silencio. No quería que la gente pensara que los efectos del luto se me atravesaban con delirios. Pero el silencio pesaba más que la palabra, y con el tiempo, lo que más deseaba era que alguien me tomara en serio. Busqué ayuda profesional, aunque era un paso que me costó admitir. Fui a terapia. Me senté frente a una mujer que me pidió que respirara y que hablara. Le conté la historia. Ella escuchó con paciencia y a veces con esa curiosidad clínica que neutraliza el escalofrío.
Me dieron herramientas, ejercicios de respiración, ejercicios para regresar al cuerpo, algunas medicaciones para el sueño. Fue útil, en el sentido práctico, de que me ayudó a no vivir en el borde de un ataque de pánico constante. Pero lo que la terapia no pudo borrar, y no debería haber intentado borrar, fue la sensación de haber cruzado un umbral que se quedó pegado a mí. La familia se fracturó. Mi madre, que quería creer que hicimos lo correcto, oscilaba entre el arrepentimiento y la necesidad de encontrar sentido. Algunos parientes nos miraban con distancia. Alguien dijo, en una conversación a la que no pertenecíamos, que habíamos jugado con fuego. Eso dolió. Quizá dolió más el hecho de que no podía convencer a nadie de lo que había pasado en el círculo, no porque mintiera, sino porque no tenía pruebas dignas de un tribunal y lo que ofrecía eran sensaciones, visiones y una culpa que no se ve en las placas médicas. Con el tiempo, empecé a notar pequeñas presencias que antes hubiese descartado. Sombras en el borde de la habitación, un movimiento en el reflejo del espejo que no correspondía con la realidad, un murmullo de una voz que me parecía familiar, pero que, cuando giraba, se disolvía. Era como si la realidad hubiera adoptado una segunda capa que no se quitaba con la luz diurna. En las noches, cuando la casa se callaba, escuchaba una respiración que no era mía. A veces me acostaba y tenía la sensación de una figura sentada al borde de la cama, observándome. No era miedo puro, era una combinación de miedo y vigilancia, una sensación de estar siendo corregido o calificado por una entidad que medía mis días. Intenté llevar esas experiencias a la bruja. Volví una vez a su casa, con la esperanza de que tuviera una palabra más humana, una explicación menos fría. Cuando la vi, su rostro no se ablandó. Me miró con una especie de cansancio que parecía provenir de décadas de mover hilos que otros no perciben. «Lo que hicimos no te limpiará», dijo. «Te quitamos peso, no culpa». No quería que su respuesta fuera reconfortante, quería que fuera diferente. Me dijo que algunas presencias no se van, cambian su forma de habitar. Aprende a vivir con ellas, me dijo, como quien entrega una receta de cocina. Me marché con la incertidumbre aumentada. Había pagado, había cumplido, y sin embargo la factura moral seguía en mi mesa. La gente que no estaba en mi casa la noche de la ceiba comenzó a verme con sospecha. Algunos me evitaban, otros trataban de explicarlo con términos médicos. Estrés postraumático, reacción al duelo. Acepté muchas de esas explicaciones porque las palabras me ayudaban a ordenar el caos. Pero había cosas que ni la psiquiatría ni la compasión podían cubrir. El detalle de la voz dentro del círculo cuando se volvió sarcástica, la manera en que la figura imitaba la risa de mi tía, pero con un matiz venenoso. Eso no era solo memoria, era alevosía. Y si estoy siendo honesto, en mi corazón quedó la certeza de que el costo no solo había sido la vida de la tía, sino algo que se había prendido en mí y que ahora me veía cada mañana en el espejo. Nunca fui hombre de supersticiones, pero noté que empecé a cambiar pequeñas cosas. Dejé de sentarme en el mismo lugar del sofá donde solía sentarse mi tía. Me negué a llevar a la casa objetos de su propiedad. Guardé algunas prendas en una caja que aún no he abierto. Mis amigos más cercanos notaron un punto de tensión en mi voz. Algunos me llamaron exagerado, otros intentaron hacer bromas que yo no pude aceptar. Me ofrecieron distraerme, viajar, beber. Nada borró la imagen del círculo, la cruz roja en la base de la ceiba, la tierra revuelta, la figura que no era ella pero la usaba. A veces me pregunto si en el fondo lo que más me tortura no es la presencia en sí, sino la elección que hice aquella noche. Podría decir que fue la más razonable o la única decisión posible en medio de la desesperación, pero en las noches en que la pena y la vergüenza se enredan, me revuelvo pensando que quizá, al aceptar, entregué algo de mí que ya no me pertenece.
Esa culpa tiene caras, la cara de haber tomado una decisión sin conocer las consecuencias, la cara de la incredulidad de quienes me rodean y la cara más afilada, la sensación de que fui responsable indirecto de aprovechar la debilidad de mi tía para que algo la usara. Hubo ocasiones en las que la gente del pueblo quiso ofrecerme consuelo. Un vecino mayor me dijo una tarde en la plaza que había pasado por cosas peores. Aquí la gente aprende a convivir con lo que nos rodea, me dijo en voz baja, como si hablara de un viejo truco. Le agradecí la palabra, pero sus frases no alcanzaron a quitarme el peso. En el trabajo, muchas veces me encontraba a punto de llorar y me contenía como quien se contiene de vomitar. Me alegré de tener labores que mantener, porque la rutina es un refugio que no pregunta. A medida que pasó el tiempo, el fenómeno que me acompañaba cambió de forma. No eran ya solo sensaciones intensas. Se volvieron gestos sutiles que me recordaban la noche en la ceiba. Una figura que se asomaba por el marco de la puerta cuando nadie estaba. La sensación de que alguien respiraba a mi lado al despertar. La aparición de sombras que se pegaban a esquinas sin fuente de luz. Había noches en que, al cerrar los ojos, sentía que alguien me llamaba por un apodo que solo la tía usaba. A veces, despertaba y pensaba que había oído su risa en la casa. Los momentos de calma se volvieron lujos cortos y aprendí a vivir con una alerta constante, una constatación de que mi vida había sido marcada por un acontecimiento que no cede. Llegó un día en que pensé seriamente en abandonar el barrio. Pensé en mudarme lejos, empezar de cero, cambiar mi número, mi trabajo. Fue una idea que me consoló un par de tardes, pero que al final abandoné. Descubrí con estupor que el problema me seguía a donde fuera. No era tanto el lugar, era la mirada que me acompañaba y que encontraba en cualquier reflejo. Si me mudaba, me decía, la sombra viajaría conmigo. Y quizá por ello la dejé donde estaba, como una especie de penitencia. Con el tiempo intenté reconstruir relaciones. Hablé con mi madre, con más calma, y traté de crear puentes. Ella ya no podía sostener la idea de que todo lo que hicimos fuera un error. La pérdida la había pasado por encima. Algunas noches la veía sola en la sala, con una foto de la tía en las manos, y me daba la sensación de que su fe había cambiado. No era una certeza tranquila, sino una búsqueda de sentido en medio del dolor. Me abrazó una vez de forma larga y sin preguntas, y en ese abrazo sentí que el mundo, por un instante, era el mismo que antes del viaje. Fue un alivio breve. Quisiera decir que con el tiempo las cosas mejoraron. En el sentido práctico, sí hubo estabilización, reduje la frecuencia de las pesadillas, pude trabajar con mayor presencia, volví a disfrutar de algunas pequeñas rutinas. Pero algo dentro mío quedó dañado de una manera que ninguna terapia logra reparar por completo. La sensación de que hay un juicio permanente sobre mis actos. No es culpa que me persigue con vómitos, es una vigilancia que me mira con ojos a los que no puedo responder. La bruja de Catemaco no volvió a llamarme, ni tuvo que hacerlo para obligarme al arrepentimiento. Fue suficiente que existiera la posibilidad de su mirada para que yo me sintiera mirado por ella y por lo que dejó. He intentado comprender si lo vivido fue una aberración cultural, un producto de mi desesperación, una interpretación errónea de señales. He discutido con amigos, he leído sobre tradiciones, y entiendo que hay lecturas para todo. Muchas interpretaciones son válidas desde la ciencia, la espiritualidad o la psicología. Pero cada vez que alguien me pide que lo explique con claridad, lo que sale de mi boca es siempre lo mismo. No tengo una explicación satisfactoria que cierre la herida. Lo que tengo es memoria. Y la memoria, en mi caso, viene acompañada de un olor persistente a copal y pan de domingo. No quiero que esta historia suene como advertencia moral para nadie. No soy el juez de quién debe buscar qué tipo de ayuda cuando la medicina parece fallar. Lo que sí quiero dejar claro, con todo el peso de la experiencia, es que hay costos. A veces, en la búsqueda de una solución rápida, se abre una puerta que no se puede volver a cerrar. Y cuando eso pasa, la vida no es la misma. No me refiero solo a la pérdida de una persona querida, que ya es un daño inmenso, sino al precio que pagas en tranquilidad, en la manera de mirar el mundo y de creer en la seguridad de lo cotidiano. Después de la muerte de mi tía, la gente habló de luto y de resignación.
La casa quedó con la misma ropa, algunos muebles, las fotos en las paredes. En una de esas fotos, la tía aparece sonriendo con una cara que me abría un consuelo imposible. La llevé a su casa una tarde y me senté en la cocina donde tantas veces me calentó las manos. Allí, en el silencio, sentí una presencia que no era exactamente la de la bruja ni exactamente la de la tía. Era una cosa nueva, una mezcla de culpa y memoria que habitó mi pecho como si fuera otra persona más. Me pregunté qué habría pasado si no hubiera aceptado la ofrenda, si hubiéramos seguido buscando respuestas médicas hasta el final, si mi madre no me hubiera empujado con la fe suya. Son preguntas que no tienen respuesta. Y quizá esa sea la peor parte, la certeza de la falta de control. Hay noches en que consulto mi propia conciencia buscando el lugar exacto donde cedí. A veces lo ubico en el pago, a veces en la decisión de ir, a veces en el momento en que giré la cabeza. Cada versión me ofrece un castigo distinto. No existe consuelo simple, ni la explicación médica ni la compasión social me quitan la imagen de la figura en la ceiba. No quiero sonar dramático, pero cuando te digo que esas imágenes me persiguen, hablo en serio. Me persiguen en las filas de la tienda, en el reflejo del agua cuando llueve, en la esquina donde la luz se hace pequeña. He intentado encontrar otro tipo de ayuda espiritual. Hablé con el párroco del barrio, con quien compartí misa de joven, y le conté lo que me ocurrió. No fue una conversación sencilla. Él no me condenó. Me dijo que las cosas del más allá no siempre se acomodan a nuestras explicaciones humanas, que la oración puede ayudar, pero que no siempre devuelve lo perdido. Me dejó una frase que repetí muchas veces en los meses siguientes. Lo que pasó, pasó, y la oración no borra las huellas, nos ayuda a caminar con ellas. Esa frase me alivió en cuanto me permitió quietud. Admitir que la huella existía y que había que aprender a convivir fue un paso hacia la normalidad, aunque una normalidad con sombras. La bruja de Catemaco quedó, para mí, como una figura que encarna una elección, la de pagar por una solución que se ofrece en la frontera entre lo religioso y lo popular. Para algunos es figura de respeto, para otros el símbolo de algo a evitar. En mi cabeza, ella es don Evaristo, y es mujer. Es la que nos atendió y nos dijo verdades a medias, la que nos lavó las manos del hecho de la culpa y nos dejó con la factura. No deseo su condena, no la busco, solo digo que su intervención nos cambió la vida de forma irreversible. A veces me interrogo sobre la justicia de mi propia condena interior. ¿Por qué he de soportar una vigilancia que me recuerda que tomé una decisión desesperada en nombre del amor? No lo sé. Tal vez la lección es, precisamente, recordar que el amor no autoriza a cruzar ciertos límites sin medir las consecuencias. Tal vez la lección es que hay dolores que no se curan con atajos. O tal vez, más cruelmente, la lección es que algunas veces nuestras acciones tienen efectos que no entendemos hasta que ya es demasiado tarde. Sé que esta historia puede sonar increíble, lo entiendo. Si alguien que me escucha decide tomarla como fábula, como advertencia o como fantasía, lo acepto. Mi intención no es enseñar ni prohibir, es simplemente contar lo que me ocurrió, porque contar a veces alivia. Escribirlo y decirlo en voz alta me ha ayudado a poner un poco de distancia entre lo que viví y lo que vivo ahora. Me he dado cuenta de que las palabras... Si alguna vez has vivido algo parecido, por favor, escríbelo en los comentarios. Escuchar otras voces me ayuda a no sentirme tan solo en esto. También, si quieres escuchar más testimonios reales como este, revisa la playlist de relatos verídicos que hemos puesto para quienes buscan entender sin juzgar. Mi vida ya no es la misma desde aquella noche en la ceiba. La tía Esperanza ya no está. La bruja de Catemaco sigue siendo una presencia en mis pensamientos. Y yo sigo aprendiendo a mirar el mundo con la cautela de quien sabe que hay puertas que, una vez abiertas, dejan marcas que nadie puede borrar por completo.